Vamos. Tal vez graba. Vamos a ver. Perfecto, ya está grabando. Vamos a asegurarnos acá también. Perfecto. Ok, hoy sí. Muy buenas tardes, chicos. El día de ahora vamos a ver la clase correspondiente al día 6, perdón, a la semana 6. Y vamos a estar continuando con la unidad del estrés, la unidad de 3, que sería, aquí debía haberlo cambiado, es unidad 3, del estrés laboral. La temática que vamos a abordar el día de ahora es el ambiente físico de trabajo y el estrés laboral. Permítanme. Ahí está. Muy bien. Perfecto, ahí estamos. Entonces el día de ahora vamos a abordar la temática sobre el ambiente laboral y también les recuerdo que el día de ahora, bueno, a más tardar a medianoche, suben el espacio, suben la tarea en el espacio que he asignado aquí para el primer avance del proyecto de cátedra. Aquí tendríamos que colocar lo que es la etapa 1, siendo el capítulo 1 y 2 del esquema metodológico del trabajo, el cual se presentó durante la semana 3. Así que pueden subirlo aquí. No he revisado, tal vez más de alguien pudo haberlo subido, participantes, enviados. Bueno, no hay ningún enviado, pero les recuerdo que el día de ahora tiene que estar aquí, en el espacio. Muy bien. Vamos acá. Veamos. Vamos a admitir. Perfecto. Erika, saludos. Dígame. Buenas tardes. Es un gusto. Mire, bueno, no sé, desconozco la dificultad de allá para poder acceder de esa manera con otras empresas, lo desconozco, pero en la manera de lo posible, pues traten de resolver ese punto. Hola, hola. Ok, permítanme, vamos a ver, tal vez no lo abordé en respecto a aquí, veamos. Ok, digamos en los recursos que puse para la etapa uno es entrevistas en línea, así que yo sé que estamos con la situación del COVID, pero hay alternativas. De alguna manera, si ellos no proponen las alternativas, ustedes tienen que proponérselas con respecto a las entrevistas en línea. No es tan así como in- tan estrictamente necesario que ustedes vayan al local. Sería algo adecuado, pero no es estrictamente necesario. Por eso es que les menciono de que lo que sí necesito es que haya alguien de contacto. No podemos dejar, digamos, el trabajo solo a descargarlo de las redes sociales o del internet, porque necesitamos profundizar un poco más en la empresa. Es por eso que necesitamos a alguien, una persona que sea nuestro contacto. Pero las entrevistas o las consultas o cualquier cosa, pues se puede hacer en línea. Entonces, por ese lado, si ustedes no lo habían abordado así, coméntenlo con esta persona
más de algún conocido de sus padres o de sus familiares puede que les dé entrada con respecto al acceso a la información. No necesariamente entrada de manera presencial, sino que me refiero al acceso a la información. Así que, bueno, no sé, yo creo que siempre se puede seguir entregando, perdón, siempre se puede seguir entregando, si no mal recuerdo, no lo he restringido, pero este, en caso de lo contrario, pues me avisan. Sin embargo, traten de enviarlo lo más pronto posible. Ok, bueno, perfecto. Entonces, la temática del día de ahora es justamente el ambiente físico de trabajo y el estrés laboral. Comentarios, información, este, perspectivas con respecto al ambiente físico de trabajo y perspectivas con respecto al estrés laboral. Lo que tengan en mente, lo que sepan, lo que crean que entra en esta temática. ¿Comentarios? Dígame. Sí. Oh, ya. Ah, ya, perfecto. Ajá. Oh, muy bien. Muchas gracias, Franklin. Gracias por la participación. Me parece interesante de que, bueno, en estas dos fechas, digamos, de lo que hemos tenido de clase, han habido, yo creo que por parte suya, un par de buenos comentarios hacia los call centers. Aquí en El Salvador, por lo menos mi perspectiva es un poquito más negativa hacia los centros de ese tipo de negocios porque hay un poquito de, digamos, de, cómo le puedo decir? Vicios laborales, no por parte directamente de los empleados, sino que más bien de la empresa, con tal de aprovechar en la manera de lo posible todos los recursos y entre ellos obviamente el recurso humano para salir adelante. Esto tiene que ver mucho con otras situaciones como puede ser este, el, digamos, no pagar los salarios que se dictan desde el inicio, sino que hasta que ya, como quien dice, ya esté como establecido, ya esté, eh, ya haya pasado bastante tiempo en la empresa, entonces ya dicen, bueno, esta persona ya no se mueve, entonces ahora sí le vamos a pagar
poco a poco hasta que llegue al salario que habíamos asignado, cosas así similares. Entonces, por lo menos en los casos que yo he advertido, sí pasa algo así. Y también como que no hay, o sea, no hay mucha versatilidad con respecto al cuidado del personal. Dígame, Franklin, dígame. Sí, sí, le han platicado, sí. Perfecto, gracias, Franklin. Me parece, como le digo, me parece interesante cómo se visualiza. Y claro, digamos, la mecánica de salarios es un poco distinta. El Salvador contra, digamos, la mecánica que existe en Nicaragua, pero sí hay un cambio un poquito de los valores económicos, de los ingresos, pero al final de cuentas es tal vez no solamente en eso equivale, sino que cómo es el trato de las personas. Porque aquí, sí, por lo menos en lo personal, lo poco que conozco, porque así soy honesto, lo poco que conozco y que he escuchado comentarios, pues hay, eh, digamos, ese descontento hacia este tipo de empresas. Aunque, obviamente, que por la necesidad se trabaja ahí, pero siempre existe este descontento, porque no hay como no es que necesiten que se arrulle o que se cuide al trabajador así como que si fuera un bebé, pero, pero sí que hubiera un poquito más de versatilidad y la descripción que hace Franklin me parece muy interesante. Excelente. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿Comentarios, chicos? Dígale, ya.
Ajá, sí es cierto. Sí, tiene razón. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? ¿Sandra? ¿Brian? ¿Perspectivas sobre el estrés laboral? ¿Perspectivas sobre el ambiente laboral? Bueno, vamos a continuar entonces. Este, pues justamente varias de los comentarios, varias de las perspectivas que nos estaba compartiendo Franklin, pues me parecen bastante acordes. Son situaciones que se viven y lo interesante es cómo se viven de acuerdo a cada país. Aquí se vive de una manera, en Nicaragua se vive de otra. Las perspectivas, aunque seamos incluso parte de la misma región, obviamente que por ser países distintos, cambian las mecánicas. Pero al final de cuentas, digamos, lo que realmente se busca es el bienestar para el personal porque al final de cuentas es un recurso, aunque normalmente nosotros ya lo recurrentemente estamos diciendo es un recurso humano, pero se nos olvida que la palabra recurso humano no significa persona solamente, sino que significa ese, esa herramienta, digamos, de, que es consolidada como un ser humano para hacer una labor específica y especializada, quieras o no, porque una máquina sí puede hacer varias cosas, pero generalmente lo hace de manera repetitiva y no analítica. Y una persona sí tiende a, aunque incluso se haga algún tipo de labor bastante mecánica, al final de cuentas siempre tiene que intervenir la noción de lo analítico, al final de cuentas. Y eso es el punto que queremos conservar al personal, que se encuentre bien, porque después trae consecuencias que lo vamos a ir viendo ya en clases más adelante, y cómo es que uno puede observar como inversión el bienestar del personal y en correspondencia con la organización en la cual uno sirve. Muy bien, vamos a hablar con lo siguiente, ambiente de trabajo y microambiente. Bueno, el ambiente de trabajo es el ambiente más cercano e inmediato a la organización. Por tanto, es el ambiente específico de cada organización. Cada una tiene su propio ambiente de trabajo del cual obtiene sus entradas y en el que coloca sus salidas o resultados. Así, en el ambiente de trabajo están las entradas y las salidas del sistema, es decir, los proveedores, quiero ver, sí, los proveedores de recursos, ya sean de materiales financieros, técnicos, humanos o de servicio, por un lado, y los clientes o consumidores por otro. Entonces, tenemos el juego básicamente de tres entidades, que es el trabajador, los proveedores y los clientes. Entonces, con esto, nosotros podemos entender que hay un dinamismo mucho más amplio, una mecánica de juego, si lo queremos ver así, eh, más, eh, más compleja de lo que una persona pues normalmente lo visualiza. Generalmente uno solo lo visualiza como un movimiento de mercado al final de cuentas. Pero para saber cómo es que funciona realmente tenemos que entender cómo es la mecánica interna, digamos las interacciones entre estos personajes. Bueno, sabiendo esto, tenemos la dinámica ambiental. Entonces, el ambiente de trabajo también se aborda respecto a su dinamismo, es decir, desde el primer, digamos, desde la prisma de estabilidad versus inestabilidad. Cuando el ambiente se caracteriza por pocos cambios o cambios leves y previsibles, se le denomina ambiente estable o estático. Cuando se caracteriza por cambios rápidos e imprevistos, se le denomina ambiente mutable, variable o inestable. Ahora, si la mutabilidad, la variabilidad es mucha, se acerca la turbulencia. Voy a hacer un paréntesis en esta, digamos, en estas frases o en estos párrafos, porque normalmente cuando uno
habla de un empleo fijo, cuando uno habla de un empleo estable, generalmente se le aboca hacia, digamos, los puestos de gobierno. Generalmente. Posiblemente que pueda haber cambio en uno que otra situación o por temporadas electorales, pero generalmente la gente dice, bueno, es que si logras entrar al gobierno en tal posición, tal vez no ganas tanto, pero va a ser estable. Entonces no te van a poder echar a menos de que rompas reglas, etcétera. Entonces es porque generalmente no hay cambio en las situaciones de las mecánicas internas de la empresa. Entonces es el mismo mecanismo, se hace lo mismo, se hace un proceso y es bastante burocrático y esos procesos hace que tanto la interacción interna como con sus externos sea algo previsible, que lo vamos a ver en pocos momentos. Entonces eso hace que el trabajo sea, digamos, mecánico, casi mecánico, y no haya dificultad para obtener un resultado. Tal vez se puede tardar en algo cuando alguien no conoce la mecánica, pero al final de cuentas es el mismo resultado, se logra, se logra. Pero en cuanto a los trabajos que son variables, que son mutables, no necesariamente son completamente negativos porque depende cómo se enfoquen, puede ayudar, pero cuando son demasiado inestables, la misma gente se siente incómoda al estar dentro de la empresa. O tal vez no incómoda en sí, sino que incómoda por no saber si va a seguir adelante dentro de la empresa. Un ejemplo es que, bueno, yo como arquitecto tengo que trabajar o tratar con gente que es obrera de la construcción. Entonces, los obreros de la construcción tienden a tener ciertas circunstancias, permítanme, aquí vamos a admitir, ciertas circunstancias, y es que en varios de los casos, los trabajadores de la construcción no tienen nivel de estudio superior, obviamente, sino que tienen tal vez primer grado, tercer grado. Ya he tenido trabajadores que no saben leer, o sea, es gente bien, bien humilde, bien sencilla, pero buscan su sustento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, eh, en las circunstancias de la construcción, se contrata a la gente que es del sitio. Y está bien por un lado, pero esta gente que es contratada del lugar de locación donde se está construyendo, también sabe de que su empleo es volátil, porque no viene con la empresa, sino que solamente está trabajando justamente para esa construcción de ese punto y, y cada cierto tiempo preguntan, mire, no sé, va a haber recorte en esta semana, o van a pagar, o digamos, eh, vamos a continuar el proyecto, o no sé, multiplicidad de comentarios que hacen porque están preocupados por el hecho de que se va a terminar su sustento. Es gente que se le dificulta tener un ingreso por la falta de, este, digamos, de educación académica. Entonces, al tener esas variables, entonces genera esa inconformidad, ese temor por parte del personal, y es difícil seguir adelante cuando existe esto, digamos, esto mutable, esta variable demasiado fuerte dentro de los equipos de trabajo. Entonces tiende a veces a que la gente baje los brazos, no quiera trabajar, no, o sea, un montón de situaciones que yo en lo personal yo ya lo he visto. En uno de los casos, lamentablemente, la persona que estaba residente del proyecto tomó la decisión de hacer el despido de, creo que de dos personas, creo. Si no es un poquito más, unas dos, tres, tal vez en uno de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hizo el despido tipo 1 de la tarde cuando se regresó del almuerzo, y cuando supieron, obviamente, que esa persona iba a hablar, pues entonces la demás gente se sintió inestable y decían, también a mí me van a echar. Entonces todos bajaron los brazos y no querían continuar trabajando. Entonces estaba un poquito difícil.
por una mala situación y obviamente es gente que por lo mismo del desconocimiento de cómo son los proyectos, eh, así como todo tiene un inicio, todo también tiene un final. Entonces, por el mismo desconocimiento y casi encaprichados, pues, eh, porque no, digamos, no tienen un grado de madurez, obviamente, por la misma situación académica. Entonces, y también personal. Eso puede ser incluso alguien bastante humilde, pero ser mucho más maduro. La cuestión es que por la misma situación de inmadurez, pues prefieren no estar trabajando, o, bueno, si me van a despedir, ¿para qué voy a seguir trabajando hoy? Etcétera. Entonces, y no es así, no es así. Entonces, sin embargo, ocurre y es algo que nosotros tenemos que previsualizar. Tenemos que saber cómo se va a trabajar con esas situaciones. Sin embargo, podemos diferenciar cada uno de los ambientes y ver cómo se elabora con estas circunstancias. ¿Comentarios hasta acá? ¿Comentarios? Ok, bueno, continuemos. Así que, como habíamos mencionado anteriormente, existen esos ambientes, tanto el estable como el inestable. En este caso, el ambiente de trabajo estable o estático es un ambiente conservador y previsible que le permite a la organización reacciones estandarizadas y rutinarias o también repetitivas. Si bien lo habíamos visto anteriormente y que lo mencioné sobre los gobiernos, pues es algo similar. Nosotros sabemos de que hay un proceso, que una papelería o digamos una acción necesita una papelería y esa papelería necesita una aprobación por una o varias personas antes de que den el ok. Es tardado, es tedioso, es posiblemente aburrido, pero al final de cuentas con eso se evitan, digamos, malos entendidos, si lo queremos ver así, en todo aspecto. Entonces, sin embargo, lo que sí se logra ver es que es, eh, digamos, mucho más seguro, porque nosotros sabemos de que hay menos, entre comillas, menos equivocaciones, o si las hay, obviamente que las debe de haber, si las hay, está repartido el compromiso entre todos los actores que posiblemente trabajaron dentro de esa documentación. Ahora, la organización puede utilizar el modelo burocrático de organización, o sea, un modelo mecánico, para establecer reglas, reglamentos de rutina y para las actividades de sus departamentos, pues sus clientes, ya sean o proveedores, competidores y entidades reguladoras, casi nunca modifican sus acciones ni sus reacciones. Como había mencionado, frente a ciertas, digamos, entes exteriores, también van a trabajar bastante similar o de manera repetitiva. Por decirles, yo en algún momento estuve trabajando también como proveedor de medicamentos y parte de proveer esos medicamentos era ir no solo a farmacias o a lugares donde vendían medicamentos, sino que también, digamos, eh, a a supermercados. Entonces, para hacer, digamos, la entrega, se tenía que llenar un formulario, se tenía que firmar, se tenía que hacer un papeleo, se hablaba con el gerente de momento, etcétera. Entonces se hacía casi siempre la misma, digamos, dinámica. Uno veía, digamos, el estante, veía que hacía falta o cuánto tenían, si tenían, por decirle, 5 o más, pues aún no se hacía el pedido, si tenía menos de 5 pues ya comenzaba el pedido de posiblemente ya unos 4 de 4 a 5 elementos adicionales y ya uno llenaba el papeleo. Pero la mecánica, así como internamente de la empresa, era bastante similar también con estos otros clientes, se manejaba también de una manera similar y es un trabajo mucho más estable. Es bastante seguro porque el proceso es el mismo, es algo burocrático, tal vez no tanto como en un gobierno, pero eso hace menor cantidad de errores, entre comillas. Este,
Ok, de ahí mencionamos de que la principal característica de las organizaciones de éxito de este tipo son la rutina y el conservadurismo. Como habíamos mencionado, pues eso es lo que los mantiene a flote. De ahí tenemos el ambiente de trabajo mutable, variable o inestable, que para algunos puede verse negativo, para otros casos, ya lo voy a mencionar un par, puede ser una situación de mejoría. Entonces, mencionamos que es un ambiente dinámico, que es un ambiente mutable y variable, imprevisible y turbulento, que impone a la organización reacciones diferentes, nuevas y creativas. Pero la organización necesita el modelo orgánico, o sea, adocrático, ad hoc de adecuado, adocrático de organización para reaccionar de manera adecuada a las coacciones ambientales y a contingencias imprevisibles que deben enfrentar. En este tipo de ambiente, las principales características de las organizaciones de éxito son cambios e innovación permanente. O sea, siempre están modificándose, siempre están a la vanguardia. Ejemplo de ello podemos ver con las empresas tipo Apple, que tienen que sacar un producto, tal vez ahorita, ya después de que, creo que se llama Steve Jobs, pero después de que este sujeto pues fallece, ya la dinámica es un poquito más estancada. Pero viéndolo por otras perspectivas, tipo Facebook, tipo otros mecanismos que están en línea, pues la innovación es lo que los mantiene a flote. O sea, esas modificaciones, estos cambios, es lo que lo mantienen a la vanguardia. Claro, es bastante recurso, pero media vez se logre enfocar adecuadamente, pues estos cambios o estas etapas de modificaciones le generan mayor creatividad y eso es lo que lo saca a flote, a diferencia de la otra mecánica. Este, si no se, digamos, con estas empresas, si no logran esto, pues digamos, tienden a tener el peligro de desaparecer. Un ejemplo de ello es que aunque en su momento era una empresa mecánica o estable, digamos, Kodak o Blockbuster, que tenían ya bien establecido su mercado y todo eso, pues desapareció o falleció frente a las innovaciones y frente a los nuevos retos. Y al no hacer estas modificaciones, pues obviamente queda atrás. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre el conflicto en el trabajo. Entonces podemos hablar que las personas nunca tienen intereses y objetivos idénticos. Así que en general los conflictos personales provocan la mayor parte de los conflictos en la organización. Y aquí viene la imagen que dice parecen lo mismo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una diferencia de nociones, incluso podemos estar graduados de la misma universidad, tener la misma carrera, tener casi relativamente la misma edad, todo bastante similar, hasta el estilo de familia posiblemente, pero al final de cuentas, cada persona tiene este, sus intereses distintos. Posiblemente en este caso, si pudiera traer a colación, digamos, Sandra está trabajando al mismo tiempo que Brian en la misma empresa, pero posiblemente en la empresa viene, digamos, Sandra y quiera sobresalir dentro de la empresa para crecer dentro de la empresa, llegar a una posición alta dentro de la empresa y en este caso posiblemente Brian esté trabajando con ella en el mismo departamento, incluso estén los dos haciendo acciones similares, pero Brian tiene un objetivo de ahorrar para salir de viaje posiblemente. Entonces, y no cualquier viaje, sino que quiere un viaje a Europa. Entonces, sus objetivos son completamente distintos. Puede decir Sandra, mira, necesitamos más apoyo, necesitamos que te quedes un poquitito más en el trabajo. Pero Brian dice, bueno, yo ya cumplí mi meta y está en lo justo, solo que la perspectiva es que los objetivos se persiguen distintos. Ambos claramente buscan un salario, su subsistencia, pero realmente hay un trasfondo más allá que difiere y que puede generar ese conflicto. Para Sandra puede decir, no, es que es muy, muy acomodado Brian, y Brian va a decir, no, es que es muy regalona de tiempo, de trabajo.
mi jefa o mi compañera y a veces no se lo reconocen. Entonces hay un conflicto de intereses. Pero, ¿cómo vamos a coordinar eso? ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues realmente no se puede evitar del todo. No, no podemos dejarlo de lado. Porque es lo que inicia eh, el esfuerzo para salir adelante dentro de una empresa. Ahora lo vamos a ver. La cuestión es cómo vamos a coordinar, cómo vamos a enlazar los objetivos tanto de Sandra como los objetivos de Brian para salir adelante. Así que vamos con lo siguiente. A todo esto, comentarios, observaciones. Bueno, ni modo. Así que podemos hablar de que el conflicto significa la existencia de ideas o también la existencia de sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden chocar. Antagónicos es que existe una tesis y una antítesis, o sea, tenemos blanco, tenemos negro, tenemos bueno, tenemos malo. Entonces, siempre que se habla de acuerdo a aprobación, a la coordinación, a la resolución, a la unidad, consentimiento, consistencia y armonía, se debe recordar que estas palabras suponen la existencia o inminencia de sus contrarios, o sea, la antítesis, como puede ser el desacuerdo, la desaprobación, la disensión, la infracción, la incongruencia, el disenso, inconsistencia, la oposición, y ello significa un conflicto. Como había mencionado, existe blanco, negro, bueno, malo, eh, alto, bajo, pequeño, grande, todas las cosas pues tienen su contra. En este caso igual, cuando así como hablamos de cosas positivas, también va a generar o necesitamos prever estas cosas negativas, pero ¿cómo las vamos a afrontar? Ahí el problema. Así que, como las fuentes de cooperación residen en las semejanzas, ya sean reales o supuestas, de intereses del individuo y organizaciones, de igual manera las fuentes de conflicto se encuentran en algún grado de divergencia real o supuesta de los intereses. Entonces puede ser que para, digamos, en este ejemplo que mencioné de entre Brian y Sandra, posiblemente ya comiencen a pensar de que existe una divergencia en cuanto a pensar de que Brian, por lo menos que Sandra piense que Brian no le gusta trabajar o que Brian diga, no, es que ella tal vez quiere ocupar tiempo que es en exceso, etcétera, pero no muchas veces olvidamos en concentrarnos en buscar realmente una solución. Claro, para eso hay mecanismos, hay formas de abordarlo, pero hay que tratar de entrar realmente a lo que se quiere, lo que se busca, a lo que se tiene, a lo que hay que enfrentar. Así que frente a situaciones de conflicto tenemos métodos de resolución. Algunos métodos son antiguos y otros métodos son un poquito más modernos. Dentro de los métodos antiguos tenemos métodos destructivos y métodos parcialmente destructivos. Dentro de los métodos destructivos podemos hablar la supresión o la guerra total. Puede ser que uno elimine por completo la dificultad de algún personal que difiera absolutamente del trabajo en conjunto o el trabajo en equipo y dedicamos como un ataque directo total de todas nuestras fuerzas hacia el ente que está causando cierta dificultad. No necesariamente totalmente una dificultad, sino que desde el simple hecho de que no está a mi favor. De ahí tenemos el método de resolución parcialmente destructivo dentro de los métodos antiguos y puede ser una guerra parcial, que sea tal vez no ser tan agresivos contra ese grupo o contra ese sujeto, sino que de alguna manera cohibirlo, pero al final de cuentas la gente siempre llega a sentirse mal. De ahí tenemos la otra opción que dice concierto, pero concierto no es de música, sino que de concertar. Entonces habla de una concertación, básicamente como un acuerdo eh, para, eh, para poder seguir adelante. Ahora, dentro de los métodos de resolución tenemos, como había mencionado, los métodos modernos, que son
dirigidos hacia lo constructivo. Y en esto sí ya podemos entrar a la negociación o podemos entrar a soluciones de problemas ya directamente tratándolos como equipos. Me llamó mucho la atención que en un diplomado que estuve allá en Honduras, tuve la oportunidad de estar con bueno, varias personas de Centroamérica y entre ellos había un caballero que es de Guatemala. Cuando nos ponían unas dinámicas muy interesantes de preguntas y respuestas o preguntas y selección de respuestas. Entonces, entre la selección de respuestas, habían, habían cuatro respuestas. Entonces nosotros, frente a una discusión o frente a un enunciado, nosotros tenemos que seleccionar una de esas cuatro. Entonces, me llamó mucho la atención que este joven, este guatemalteco, frente a situaciones bastante, digamos, adversas dentro de la capacitación, o sea, los enunciados bastante adversos, como el hecho de que se le acuse a alguien de posiblemente de misoginia o de algún tipo de abuso o de corrupción o algo así. Entonces, este compañero siempre se dirigió hacia la etapa en este caso, de diálogo primero. Entonces, este, mientras que, digamos, la mayoría nos poníamos en una etapa que era completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Creo que era diálogo, negociación, completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Creo que esas eran las cuatro etapas. Cuando terminamos la dinámica, yo me acerqué a él y le pregunté sobre su pensamiento y me dijo, es que primero tienes que averiguar si realmente, con el diálogo tienes que averiguar si realmente ha ocurrido, porque puede ser mentira, porque no nos dieron mayor contexto. Entonces puede ser mentira, puede ser que alguien haya malentendido, puede que sea tantas cosas, me dice. Entonces tienes primero que dialogar y dentro de eso pasas a la siguiente etapa, que puede ser negociación, y después de eso, si se puede o si quieres, y ahí tomas la decisión si estás completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Entonces, me pareció mucho la idea o la visualización que él tenía dentro de los métodos de resolución en ese diplomado que tuvimos. Bueno, sabiendo esto, podemos entrar ahora sí a las condiciones que predisponen al conflicto. ¿Qué es lo que le da la ignición? ¿Qué es lo que le da el inicio a estos conflictos? Ahora lo vamos a ver. Podemos hablar sobre diferenciación de actividades. O sea que podemos hablar de que a medida de que la organización crece, no solo se vuelve más grande, sino que también desarrolla partes o subsistemas especializados. Esto es como resultado de esa especialización nos toca realizar distintas tareas o relacionarse con distintas partes del ambiente. Los grupos empiezan a manifestarse de maneras específicas y también de maneras de pensar o sentir y actuar distintas. O sea, bien personales con respecto a ese grupo. Es decir, empiezan a tener su propio idioma y objetivos e intereses. Posiblemente el departamento de finanzas tiene ya un fin que entre todos logran eh, cohesionar. Ya, bueno, ya vamos a hablar de esa palabra cohesión, pero logran asimilar y cualquier persona que esté en contra de esa asimilación como grupo, pues está básicamente en contra de la empresa, o así lo visualizan. Entonces, cuando pasa esta diferenciación de actividades, hay que tener ese cuidado porque puede ser un inicio de un conflicto. Posiblemente el departamento de infraestructura busque velar porque esté en las condiciones óptimas el edificio, la infraestructura, pero los de finanzas vean que es como un gasto. O sea, ¿por qué es que necesitamos tanto dinero para modificar esto si ya está hecho y está medio roto? Entonces, pero, pero más bien no se fijan de que la otra persona o el otro equipo lo que busca es que no ocurran accidentes. Entonces, aparentemente están en contra, pero si no se analiza de manera profunda, pues se pierde la noción que realmente buscan el beneficio de la organización y de las personas mismas. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Dígame.
sí. Ujú. Sí, excelente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, sí. Perfecto, muy bien. Es bastante interesante también cómo es que lo aborda el compañero Franklin y no podemos dejarlo de lado las situaciones porque es bastante recurrente. A veces incluso es sí es una envidia, digamos, profesional, un tipo de envidia, pero también es como un temor. No sé por qué, porque si uno hace bien los procesos, si uno hace bien las cosas, pues ¿por qué va a tener miedo? Bueno, cada quien. Pero al final de cuentas es eh, un inicio de una posible etapa de conflicto. Así que, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Cómo vamos a sobreponernos? Más adelante vamos a ver esto. Muy bien. De ahí otro desencadenante de un posible conflicto son los recursos compartidos. En la clase anterior habíamos abordado este punto que obviamente no se tiene toda la disponibilidad de los recursos. O sea, si fuera así, entonces no se necesitaría un administrador para una empresa. ¿Por qué? Porque tendríamos a diestra y siniestra todo el efectivo que quisiéramos para hacer o deshacer lo que quisiéramos con esa misma empresa. Pero al contrario, sí existe limitantes, sí existe límites dentro de esta empresa y estos recursos son lo que pueden escasear. Entonces, por lo general, los recursos disponibles son limitados o escasos y se distribuyen en forma proporcional entre las diversas áreas o grupos de la organización. Yo el día de ayer les mencionaba que por lo menos aquí en el país, en la Constitución está distribuido incluso el presupuesto de la nación, el presupuesto anual de la nación. Entonces dice que, bueno, ahorita no recuerdo bien cuánto es el porcentaje, pero es uno de los porcentajes más altos que se le otorga al área al área jurídica, al área este, de seguridad, digamos, pero más que todo hacia el área jurídica. Entonces, este, el problema es que aquí en el país, actualmente, por lo menos mi perspectiva, no quiero que mal le entiendan otras circunstancias, por lo menos mi perspectiva es que yo veo edificios fantásticos, en cada momento abriendo plazas hacia nuevos abogados, construyendo nuevos edificios, teniendo unas condiciones bien bonitas, digamos, todos los departamentos
que tienen que ver con abogados y todo eso. Pero justamente solo para esa área. Más no, incluso aunque pertenece a esa área, no veo mejorías digamos, en el departamento digamos, de policías, no veo mejorías en muchas de estas áreas, o, digamos, tampoco veo que se enfoque o que estén construyendo o condicionando adecuadamente para hospitales, así con la misma fuerza como se ve hacia el área jurídica o digamos hacia escuelas. Las escuelas son bastante limitadas, bastante sencillas, las escuelas públicas. Entonces uno ve que los recursos pues están mal distribuidos. O tal vez, digamos, inicialmente tenían una buena visión, pero realmente no puede quedar permanente esa visión. Porque ya cambia la perspectiva. Para mí tendría que ser algo como más rotativo y eso es lo que podemos aplicar hacia una organización. Nosotros podemos redirigir cierto presupuesto hacia cierta área, pero no permanecer con la misma cantidad de presupuestos hacia esa área. Hay que analizar siempre qué otra área está estancándose y cómo es que le voy a dar la mejoría necesaria para sobresalir como organización. Así, si un área o grupo pretende aumentar su porción de recursos, otra área u otro grupo tendrá que perder o liberar una parte de los suyos. Y es ahí donde puede generar el conflicto. Porque uno, bueno, yo lo tenía todo, ahorita me lo están quitando y ¿por qué me lo están quitando? Entonces puede generar conflictos. Más no se nota de que realmente todo va a una misma organización. Todo necesita un poco de esfuerzo. De ahí otro desencadenante de los conflictos podemos hablar sobre las actividades interdependientes. Eh, Y en esto podemos hablar que los individuos o los grupos de una organización dependen unos de otros para realizar sus actividades. La interdependencia existe en la medida en que un grupo no puede desempeñar su trabajo sin que el otro grupo desempeñe el suyo. Siempre tenemos esta condición de ganar-ganar, pero a veces hay equipos, hay personas en donde de una manera u otra puede ser malos entendidos, puede ser sobrecarga de trabajo, tantísimas opciones que pudieran ser, pero afectan a la otra persona. Posiblemente no sea tan afectado mi trabajo, porque yo lo puedo recuperar, pero de mi trabajo o de la respuesta de mis trabajos depende el avance del siguiente equipo. Y ahí donde puedo también comentarles una anécdota de un amigo que es arquitecto igual. Entonces él estaba en una etapa, es que no era como supervisor, sino que similar a un supervisor. Pero estaba en ese justo momento, estaba haciendo unos informes y necesitaba, ahí sí, la información de los supervisores de acuerdo al área de construcción. Entonces él me comentaba de que, por decirles, les voy a plantear un esquema o un paisaje bastante similar a lo que ocurrió. No me acuerdo con exactitud de las palabras, pero es bastante similar a lo que les menciono. Entonces, digamos que le pidieron el trabajo para presentar ese informe el día viernes, por decirles. Entonces, se lo pidieron el día lunes de esa misma semana y mi amigo comenzó a indagar con respecto, no era necesario incluso la información que fuera de esa semana, sino que de la semana pasada. Entonces vino mi amigo y comenzó a preguntar a los distintos departamentos. Era departamento de instalaciones eléctricas, departamento de instalaciones especiales, departamento o área de construcción, área hidráulica, etcétera. Entonces tenía que sacar un informe en conjunto de todo. Hacer un resumen, fotos, todo. Este, en particular, uno de los departamentos, no me acuerdo si eran dos, pero uno en particular, sí, mi amigo, por suerte, enviaba correos, enviaba mensajes, con copia incluso a su jefatura, para indicar de que él estaba solicitando la información. Pero la otra persona le decía, sí, hoy te lo entrego, hoy en la tarde, hoy más tarde, y así, hasta que llegó el día viernes. El día viernes entrega, digamos, tipo mediodía, no sé, un poquito antes del mediodía, entrega el informe y estaba incompleto. Entonces el jefe
de inmediato de mi amigo le dice que por qué venía así incompleto el trabajo. Entonces mi amigo le dijo, bueno, mire, fíjese que esta persona se le ha solicitado y no me ha entregado ninguna respuesta. Entonces mi trabajo llega hasta este punto con esta información. Obviamente que para mi amigo no era su deber salir de esa oficina a investigar si se habían hecho las actividades, porque para eso estaba ese supervisor directamente hacia esa área, el cual tenía que proporcionar la información. Así que se le hizo el llamado de atención a la otra persona porque gracias a que esa persona no estaba colaborando, pues se retrasó todo eso hacia, digamos, mi amigo. Y obviamente del trabajo de mi amigo hacia el trabajo de su jefe, el cual iba a tener un llamado de atención. Entonces, para evitarse eso, pues se le hizo el llamado de atención a la persona que estaba obstaculizando, porque son actividades interdependientes, y obviamente tras el llamado de atención sacó esa información en como una hora, o sea, súper, súper rápido. ¿Y por qué no lo hizo antes? Pues, o sea, ¿y por qué no se logró antes? Ya son cuestiones ya de esa persona, pero al final de cuentas ya dieron el resultado, se pudo entregar, etcétera. Se logró salir. Pero al tener esa interdependencia y al que uno, digamos, de los eslabones de la cadena obstaculice el avance, pues obviamente va a haber un conflicto hacia el resto. Así que todas las personas y los grupos de la organización son interdependientes de alguna manera. Cuando los grupos se vuelven muy interdependientes, surgen oportunidades para que un grupo ayude o también para que un grupo perjudique el trabajo de otros. Y es donde nosotros tenemos que prestar bastante atención. ¿Comentarios hasta acá? Sí, es algo bastante común, es algo que nosotros vivimos. Muy bien, bueno, voy a continuar. Solo quiero revisar. Ok, excelente. Bueno, entonces, tras estas condiciones y antecedentes, podemos ver los desencadenantes de los conflictos en este esquema que nosotros tenemos. Entonces, tenemos ciertas condiciones que son nuestros antecedentes, como puede ser la diferenciación de actividades, como lo habíamos visto anteriormente, cuando se desglosan, pero no, posiblemente entre comillas, no coinciden, entre comillas, porque como pertenecen a la misma organización, deberían de alguna manera coenlazar. También cuando tenemos recursos compartidos, pero se flaquea hacia un momento o hacia otro, y las actividades interdependientes cuando afecta o digamos tapa el avance del otro. De ahí, con esto, tenemos las condiciones desencadenantes, que puede ser la percepción de incompatibilidad de objetivos con los diferentes equipos, con las diferentes personas, o también la percepción de posibilidad de interferencia. O sea, cómo es que esta persona me va a dificultar pasar, digamos, mi avance, pasar mi trabajo. Posiblemente tenga que hacerlo revisiones y eso equivale a perder más tiempo, no avanzo, etc. Ambas situaciones me generan el conflicto y tras el conflicto un resultado que vuelve a retomar el camino hacia los puntos anteriormente mencionados. Bueno, pero ya teniendo, digamos, esos desencadenantes, también podemos tener los resultados constructivos que provienen del conflicto. Entonces, en esto podemos hablar de que el conflicto despierta sentimientos y estimula energías. Ahorita estamos viendo como un poquito sobre las cosas, entre comillas, positivas, ya lo vamos a ir abordando de mejor manera. Ok, se había escapado Franklin. Bueno, entonces, vamos a ver algunos resultados y entre ellos, pues, cómo lo podemos ir visualizando. En algunas cosas se puede tomar lo positivo y en este caso lo vamos a ir abordando. Entonces, mencionamos que el conflicto despierta sentimientos y estimula energías. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que un conflicto hace que las personas estén más atentas y abiertas y que se esfuercen un poquito más.
Esta estimulación de energía despierta su curiosidad e interés por descubrir mejores medios para desempeñar tareas y nuevos planteamientos para resolver problemas. En mi caso, digamos, tuvimos una dificultad con respecto a un proyecto que teníamos que hacer un levantamiento arquitectónico, teníamos que hacer todos los planos y lamentablemente la persona que estaba coordinando pues como que dejaba mucho que desear. Entonces la coordinación era indicar qué era la serie de pasos que teníamos que seguir, qué quería de resultados o de, ¿cómo se llama?, productos por parte de nosotros y básicamente estábamos un poquito en la luna porque decía, solo generen planos, sí, pero ¿qué clase de planos? Quiero cortes, bueno, son los típicos de arquitectura, pero ¿qué más? O sea, cuando yo los completaba me decía, no, es que aún falta, no, pero es que aún falta, sí, pero ¿qué falta? Entonces, pero no me da resultado. Entonces, cuando pasa eso, o digamos, no, es que no lo quiero así o cualquier cosa, pues al final este tipo de conflicto y hasta cierto punto desesperanza hizo que nos organizáramos con otros compañeros. Al final éramos como 4 compañeros de un grupo de 8 subalternos y eh, dos, eh, dos de rango superior, pero de ese grupo, pues básicamente 4 nos unificamos y hablamos sobre cómo íbamos a abordar el retraso que teníamos con los planos, tanto así que básicamente, entre comillas, perdimos un día investigando cómo acelerar nuestros procesos de dibujo para generar esos planos, pero que nos hicieron recuperar en cuestión de unos 3 días, tal vez máximo, máximo unos 5. Permítanme, hay alguien en el lobby, vamos a admitir. Pero eso nos ayudó en avanzar, en recuperar el tiempo que habíamos perdido por el problema de coordinación. Pero nos hizo que generara digamos, estos nuevos replanteamientos para avanzar con nuestros trabajos. Y eso fue a base de un conflicto que tuvimos. De ahí tenemos por otra parte lo que es el conflicto que fortalece los sentimientos de identidad. Cuando un grupo entra, y esto podemos hablar un poquito más, digamos, de cerca, porque cuando un grupo entra en conflicto se une y cohesiona, además de que se identifica más con sus objetivos e intereses. La cohesión suele aumentar la motivación por el desempeño del grupo y si el grupo gana, sus miembros se sentirán más motivados para trabajar en equipo. Uno lo ve bastante claro cuando hay competencias, digamos, y la gente se siente incluso hasta desmotivada a veces. Bueno, por lo menos cuando yo estaba en bachillerato aquí en El Salvador, salí de un bachillerato técnico en arquitectura. Entonces cada año teníamos que presentar un proyecto de equipo. Entonces cuando llegamos a comenzarlo a desarrollar, pues claramente en algún momento genera dificultades, uno siente que no avanza y siente un montón de líos, pero llega un punto en el que uno dice, bueno, tengo que tomar una decisión y se planea con todos, digamos, prioridades, qué va a hacer cada quien y se planea, ahí sí, se sienta uno a planear bien y cuando se logra el objetivo, se rompe, digamos, esas ataduras para sacar adelante un proyecto, pues toda la gente dentro de ese equipo se va a sentir sumamente bien. O sea, se cohesiona, se identifica entre todos, porque lograron entrar y encaminarse a un objetivo en conjunto con las habilidades de cada quien. Y cuando ya sale adelante, incluso no puede ser la mejor propuesta, pero se salió adelante, se entregó, ya esa satisfacción, ese compañerismo sale a relucir bastante. Y esto también sucede mucho, digamos, en los trabajos de universidad, pero principalmente cuando estábamos de manera presencial. Entonces se notaba muchísimo más. Actualmente es un poquito más difícil por el hecho de que no se conocen de frente, no saben cómo es que actúan, solo se conectan un ratito, etcétera. Entonces es bastante como alejado, bastante fría la conexión entre las personas, pero, pero más de alguien puede hacer, digamos, la relación muy interesante. Entonces son situaciones que como resultantes
de resultantes constructivos del conflicto. También podemos hablar del conflicto que despierta la atención hacia los problemas. Por lo general, un conflicto es un medio de llamar la atención sobre los problemas existentes. Si, digamos, no tengo una relación compañerismo con la persona que está este, de recepcionista, porque es que siento esa tirantez o ambos sentimos esa tirantez uno con el otro. Entonces, ese es un llamado de atención para saber cómo o qué está pasando ahí y que normalmente no lo queremos ver. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros generalmente solo le damos la espalda, pero todo momento de conflicto significa de que hay una dificultad y hay que abordarlo de una u otra manera. Entonces, cuando yo me siento incómodo con algo, entonces es una alerta para poder abordar ese conflicto y solucionarlo y mejorar las condiciones de la organización o de nuestra interacción como personas. También podemos hablar como elementos positivos o constructivos del conflicto, el conflicto que pone a prueba el equilibrio de poder. El enunciado menciona de que el conflicto puede llevar que se apliquen recursos, por ejemplo, el tiempo de la gerencia para su resolución y equilibra así la diferencia de poder entre las partes. Un ejemplo que yo puedo traer es que, por decirles, a veces existe una dificultad de pago en la construcción. Esto en ciertas empresas es recurrente, en empresas de la construcción es recurrente porque hacen un mal manejo del dinero. Hay que tener bastante cuidado. Generalmente lo veo cuando hacen un gasto previo innecesario frente a, digamos, a ciertas situaciones y una mala toma de decisiones durante los primeros procesos de construcción. Entonces la sumatoria de estas dos cosas, pues obviamente hace que decaiga en un gran problema. Así que, ¿cuál es el punto? Cuando tras la anécdota, posiblemente hay una falta de pago para los trabajadores, obviamente los trabajadores de la construcción tienen una jerarquía bastante baja dentro de la empresa. Básicamente es mano de obra, pero dirigida solamente a la construcción. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando no está el pago, incluso se organizan de tal manera de que todos eh, se detienen. De tal manera de que el trabajo o el proyecto no avanza durante la etapa hasta que les resuelvan el pago. Y eso es algo bastante fuerte porque no importa si viene a ser el dueño, si viene a ser la gerencia, los administradores, no importa quiénes, pero si ellos no reciben su pago, no se van a mover. Entonces, ¿quién tiene la fuerza ahí? Pues obviamente, en ese caso, ellos. Y eso es porque en conjunto no están en conflicto, en conjunto están molestos y quieren hacer un hincapié sobre el acuerdo que habían hecho desde un inicio con la empresa. Entonces ahí se puede ver el equilibrio de poder o digamos la manifestación de poder de una parte que aparentemente no lo tiene, pero que dependiendo de las circunstancias puede salir a flote. Bueno, sabiendo esto podemos también ver los resultados destructivos del conflicto. Y vamos a retomar una frase, en uno de estos resultados vamos a retomar una frase que la vimos de manera positiva en el enunciado anterior. Así que dentro de los resultados destructivos del conflicto podemos mencionar de que el conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad. Como una parte ve a la otra, bloquea sus esfuerzos, hace presión por ganar y se genera un ambiente estresante de frustración y hostilidad que puede perjudicar el buen juicio y la habilidad para desempeñar las tareas, así como afectar el bienestar de los involucrados. Entonces nosotros, bueno, esto es bastante obvio. Digamos, como resultado destructivo es la incompatibilidad en todo aspecto. Tirantes, evitar trabajar, pero ahí quien pierde no es solo el individuo, sino que la empresa misma. Y en consecuencia también doblemente el individuo, porque si quiebra esta empresa, pues obviamente se acaba todo con respecto a ese ingreso. También otro desencadenante destructivo del conflicto es que el conflicto aumenta la cohesión del grupo.
En este caso se visualiza desde una manera un tanto negativa, ya lo vamos a ver. Entonces, con el aumento de la cohesión se eleva la presión social para que las personas se conformen a los objetivos del grupo o de la parte implicada. Esto disminuye la libertad individual en demérito de la eficacia del desempeño del grupo. O sea, no importa, no importa si tú te sientes mal, no importa si tenías compromisos, pero la cuestión es que o estamos unidos para hacerle frente a esta situación, pero porque, eh, porque tenemos que salir del problema, porque si no, el otro equipo pues nos va a ver mal, nos va a decir que somos haraganes, lo que sea, pero ya la individualidad se ha perdido. Sí se puede perder hasta cierto punto, pero no por completo. Entonces tampoco puede atropellar las individualidades por completo de las personas. Hay que saber medir eso. O sea, hay rangos o rasgos, así, esa sería mejor la palabra. Hay rangos con los cuales nosotros podemos dimensionar qué tanta presión podemos hacer. Y en este caso, cuando se cohesiona el grupo es o estás con nosotros o estás en contra. Y si llega a estar en contra, pues obviamente después lo van a rechazar, lo van a marginar a la persona y ya eso genera otro montón de dificultades a futuro. Más no se ve de que cómo se mejora hacia, eh, digamos, las condiciones organizacionales de esto. También podemos mencionar como otro aspecto destructivo a base de, o un desencadenante destructivo por los conflictos, y es que el conflicto desvía energías hacia sí mismo. O sea que gran parte de las energías generadas por el conflicto se dirigen y gastan en el mismo. A diferencia de la energía que se aplicaría al desempeño de su trabajo productivo, así ganar un conflicto pasa a ser un objetivo más importante que trabajar con eficacia. O sea, yo porque soy el mejor tengo que presentar siempre el mejor proyecto, mejor que mis otros compañeros, pero se está dejando de lado posiblemente eh, otros documentos, otros avances, etcétera, y hay que tener un poco de cuidado con respecto a esto, porque le estás dedicando tanto tiempo al conflicto en sí mismo que estás siendo ineficiente en otros puntos. También podemos hablar, permítanme, también podemos hablar de que el conflicto provoca que una parte entorpezca las actividades de otra, similar a lo que habíamos hablado en un inicio. Entonces, un comportamiento característico del episodio de conflicto entre las partes es entorpecer las actividades de la otra y negarse a cooperar con ella. Esto produce una desaceleración del desempeño del sistema entero. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, muchas veces eso pasa. Existe como esa tirantez y yo no quiero ayudarle porque no se lo merece, porque me cayó mal, porque no me respondió, no me saludó, cualquier cosa. O porque tuve una dificultad en otro momento y por eso no vale la pena. Entonces, al final de cuentas, viene y genera ese entorpecimiento para el avance, pero más no se fija que realmente está entorpeciendo a todo un sistema, a toda la organización, la cual pierde. También podemos mencionar, vamos a minimizar esto un ratito, también podemos mencionar que el conflicto se alimenta solo y perjudica las relaciones entre las partes. El conflicto influye en la naturaleza de las relaciones entre las partes, perjudica la comunicación entre ellas y distorsiona sus percepciones y sentimientos. Cada parte, a medida de que el conflicto aumenta, tiende a estereotipar a la otra y verla como enemiga y le atribuye motivos e intenciones negativos. En consecuencia, se fortalecen las percepciones y los sentimientos de los que los objetivos y los intereses de la otra parte son incompatibles con los suyos y que no se pueden cooperar con ella. Entonces, incluso uno puede ver, bueno, de por sí intencionalmente puse la imagen de la película de Los Increíbles, donde este sujeto, que después creo que se hace llamar síndrome, tiene esa, digamos, eh, esa dificultad de aceptar que no pertenece al equipo de gente con superpoderes. Pero él, en lugar de enfocarlo hacia un aspecto que pudiera eh,
no haberlo tomado tan personal, porque no lo fue. Él lo toma demasiado directo y al contrario, pues él comienza a retroalimentarse con el hecho de que quiere, como no pertenezco a ellos, pues quiero destruirlos. O sea, nadie merece ser alguien de admirar. Entonces, básicamente en eso. Pero al final viene y se autodestruye todas las circunstancias. Ahora ya tenemos los resultados con potencial constructivo y los resultados con potencial destructivos. En el constructivo podemos hablar que se estimulan los intereses y las curiosidades, podemos aumentar la cohesión del grupo. En este caso lo hemos tomado positivo, pero también existe, como habíamos visto, en un aspecto ligeramente negativo. También podemos aumentar la motivación por la tarea, podemos hablar sobre que despierta la intención para los problemas, la atención, perdón, a los problemas y pone a prueba y disminuyen las diferencias de poder. Pero los resultados con potencial destructivo puede ser que provocan frustración, hostilidad y ansiedad, crean presión para el conformismo de las personas, que es, digamos, la contraparte de la cohesión, provoca dispersión de energías, también que produce acciones de bloqueo y negativas a cooperar y genera distorsiones en la percepción. Ahora, sabiendo todo esto, un poquito sobre las perspectivas del conflicto, perspectivas de los ambientes de trabajo, perspectivas negativas de esto, digamos, de estos conflictos de trabajo, podemos hablar un poquito sobre el estrés. Entonces, el ser humano se compone de una versatilidad de acciones complejas que ayudan a permitirle a superponerse al ambiente y a los conflictos. Entre esto está la ya conocida ansiedad. Esta ansiedad es algo que podemos llegar a sentir en los ambientes de trabajo dependiendo cómo se esté llevando a cabo. Pero, ¿qué es ansiedad? Aquí viene la pregunta hacia ustedes. ¿Qué es ansiedad y qué genera esta ansiedad? Comentarios. ¿Ok?
Sí, correcto. Muchas gracias, Franklin. Excelente intervención. Me gustó también el punto inicial que fue la inteligencia emocional. No lo hemos mencionado directamente acá, pero esa madurez de saber de que muchas de las cosas no son personales. Incluso en un par de trabajos me he dado la tarea de mencionar a compañeros que hemos llegado a ser bastante afines, de decirle, mire, ahorita nos hemos caído bastante bien, solamente que quiero dejar algo claro y no me lo malentienda. Si hay alguna situación que por error mío me llame la atención, realmente este, desearía que usted no interviniera frente a defenderme. O igual manera, si hay un error que usted cometió, tampoco me voy a poner yo a defenderlo, porque desconocería la situación de esa dificultad. Esto lo menciono para no perder la noción de que nos hemos caído bien, posiblemente, tal vez no amigos, pero estamos, digamos, más acorde dentro de la etapa de trabajo, pero que también se entienda la diferencia y la madurez, que si esa persona ve que hay un error, pues obviamente hay que resolverlo. Y muchas veces se tiene que resolver antes de que siga avanzando, porque es una resolución más simple que más adelante, que va a ser una resolución realmente problemática. Entonces, es mejor dejar las cosas claras y tener la madurez como para decir, esta persona no estuvo en contra mía, simplemente que frente a esta circunstancia había que tomar una decisión. Entonces la inteligencia emocional tiene bastante que ver con respecto a eso. Ahora, con respecto a la ansiedad, es algo que nos alerta, bueno, ya lo vamos a ver, pero es parte de lo que nos alerta de los conflictos. Es un dispositivo que tenemos, digamos, naturalmente en nuestro cuerpo, que nos indica que hay un problema, esta ansiedad. Solo que normalmente nosotros lo vemos como aflicción, en que nos sentimos mal, que no podemos respirar bien, pero realmente tiene un enfoque mucho más profundo si lo visualizamos así. Entonces, la ansiedad es la alarma de defensa frente a un riesgo o peligro, y esto dispara una dotación de energía que nos permite anteponernos a los riesgos conocidos como adrenalina. Pero, ¿qué es la adrenalina? Pues en palabras sencillas, es la capacidad de supervivencia que poseemos, ya que para una respuesta de ataque o de huida podemos utilizarla. Son formas de cómo nosotros actuamos. Lo traemos desde la prehistoria, desde nuestros ancestros, de que ya sea hacia el ataque o hacia la huida, son alternativas que nosotros podemos tener para enfrentar las dificultades, para enfrentar los peligros. Si es posiblemente un riesgo que es posiblemente pequeño, posiblemente un animal pequeño y sí, posiblemente me puede hacer daño, pero no aquello como para matarme. Entonces yo puedo enfrentarlo. Entonces la adrenalina me sirve. Bueno, primero se dispara la alerta, que es la ansiedad. Puchica, este animal me puede morder o lo veo extraño. Y después se dispara la adrenalina para, ya sea para huir o para enfrentarlo. Entonces, claro, en la vida cotidiana ya no podemos hacer eso. O sea, ya pasamos la época de los mamuts, de los dientes de sable y todo eso. Entonces, en este caso no podemos hacer tan claro esa situación, más que todo el caso de la huida, sino que enfrentar las dificultades como si fuera de un ataque o como que de un ataque nos refiriéramos, pero con nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Así que, ¿cómo se desarrollan estas situaciones de conflicto? Pues la primera fase del estrés es la activación de nuestra propia alarma. El día de la próxima semana vamos a retomar estos puntos, pero es importante tenerlos ya en mente. Entonces, la primera fase del estrés es la activación de nuestra propia alarma, que es la ansiedad. Ahora, la segunda fase es la resistencia o adaptación ante el conflicto, por medio de una lucha o huida. O sea que eso es parte de lo que podemos hacer. Y la última fase es el agotamiento, y es cuando ya utilizamos todos los recursos físicos y químicos para lograr salir adelante de un conflicto.
Obviamente que necesitamos mucha energía para lograr nuestros cometidos, pero cuando ya pasa demasiado tiempo, pues obviamente nos cansamos. Entonces, este es el desarrollo básico que podemos analizar los conflictos también desde una perspectiva mucho más amplia y que tenemos que tomar en cuenta más adelante. Así que en resumen, con la ansiedad nos anticipamos a una situación, pero ¿cómo lo controlamos? Podemos controlarlo con relajación, con exposición, también podemos controlarlo cambiando de mentalidad para eliminar las anticipaciones a esas circunstancias que no necesariamente tienen que pasar y asumir que no podemos contar con el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Bueno, de aquí un pequeño resumen sobre, digamos, la cantidad de trabajo o de esfuerzo que a veces se hace dentro del trabajo, pero que al final de cuentas, digamos, esto lo traigo a colación por la diapositiva, en esta diapositiva al final, cuando hemos ocupado todos los recursos físicos y químicos para enfrentar los conflictos, pero cuando ampliamos demasiado ese enfrentamiento, pues obviamente nos agota y nos hace ineficientes. Un ejemplo de esto es esta gráfica de barras donde nos indica ciertas horas adicionales más allá de las 50 horas a la semana que la gente trabaja de acuerdo a ciertos países y que no necesariamente significa un mejor o un mejoramiento dentro de los recursos. Por decirles, Turquía y México pues no son el mejor ejemplo de países desarrollados y exceden, digamos, de esa etapa. No estamos enlistados acá, pero nos da una noción. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos ocupando demasiado tiempo estos recursos de energía y de situaciones químicas? Pues nos agota. Y eso, digamos, nos trae estas dos imágenes que son básicamente de broma, pero me llamaron mucho la atención porque habla sobre, digamos, el desgaste que puede existir en las personas. En este caso, administrar una distribuidora no es estresante, Carla de 27 años, y programar no es estresante, no me acuerdo cómo es que se le habían puesto, Antonio de 25, pero el desgaste existe frente a estar estresándose o frente a estar en conflicto, frente a estar en ansiedad constantemente. Parte de ello o de los ejemplos que podemos sacar a colación es que hay poca productividad. Les va a quedar la diapositiva para que puedan observar estos, digamos, estas imágenes. También sobre el autosabotaje, cómo es que nosotros nos hacemos daño, y el burnout, que es básicamente quemarse frente a los trabajos. Así que bueno, hasta acá llegaríamos con las diapositivas, comentarios, observaciones, algo adicional. Bueno, si no hay nada adicional, llegaríamos hasta acá con lo de la clase, solo haciendo el recordatorio de que el día de ahora suban el primer avance del trabajo. Solo quedamos con pendientes con la compañera, bueno, ha desaparecido, quiero ver. Sí, ha desaparecido, estaba Erika, desapareció, pero que dijo que no podían buscarlo o se les dificultó, etcétera. Bueno, esperemos que resuelvan. Pero para todos los demás, pues espero la subida del documento para el... Bueno, no me acuerdo si se cierra ahora o se cierra mañana, eso no me acuerdo. Solo voy a habilitar el acceso. Lo que estamos grabando en clase, pues espero ahora subirlo, pero las diapositivas están justamente ahorita y la presentación, ok, la presentación termina ahora a la medianoche. Así que bueno, hasta ahí llegaríamos, chicos. Comentarios, observaciones. Bueno, ok, excelente. Gracias, Franklin. Gracias por su comentario. Bueno, entonces hasta acá, chicos, y Dios me los bendiga. Buen provecho por si no han almorzado o por si se van a dar un bocadillo. Y nos veríamos en la siguiente clase. Cuídense.
Bendiciones, cuídense. Feliz tarde.